Putin pensó que lo tenía. Un pequeño pueblo llamado Nadia, apenas 25 personas, apenas un punto en el mapa, se suponía que abriría la puerta a Kharkiv y la región más amplia de Donbass. Lo capturó y semanas después lo perdió. Duro. En uno de los asaltos más brutales de Ucrania en la guerra, las fuerzas de élite lanzaron una implacable operación de 30 horas que destrozó completamente la posición de Rusia en un campo de batalla clave. Ahora, las defensas de Rusia están en ruinas. Ucrania acaba de conseguir una victoria que les había eludido por años. Un evento que podría cambiar el rumbo de la batalla por el este de Ucrania. Así ocurrió. El 18 de agosto de 2023, Rusia lanzó un masivo ataque con misiles, que combinó con ataques terrestres en múltiples regiones ucranianas. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania reportó los daños en una publicación de Facebook. En el último día, el enemigo lanzó 4 ataques con misiles y 53 ataques aéreos, así como 40 ataques con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple lanzamiento de cohetes en las posiciones de nuestras tropas y áreas pobladas, dijo. Como resultado de los ataques terroristas rusos, desafortunadamente, hay víctimas entre la población civil. Edificios residenciales y otra infraestructura civil fueron dañados. Nadia fue uno de los lugares afectados por el extenso ataque de Putin. Según Ukrinform, el pueblo sufrió fuego de artillería y mortero enemigo cuando Rusia inició una nueva campaña para recuperarlo. Ese asalto inicial no tuvo éxito. Sin embargo, desencadenó una batalla de varios meses por el pequeño pueblo que culminó en una batalla aparentemente final. El 4 de enero, Rusia ganó. Las fuerzas del 590 oeste de Putin atacaron el poblado de Nadia, asesinando hasta 590 soldados ucranianos en un solo día. Así lo afirma un informe del Ministerio de Defensa de Rusia. Putin obtuvo la victoria el mismo día en que Rusia afirmó haber matado a unos 440 soldados ucranianos en batallas que involucraban a su grupo central, junto con la destrucción de un depósito de municiones donde murieron 250 soldados ucranianos más. Por supuesto, todo esto es según Rusia, lo que hace que las afirmaciones de muerte sean dudosas. Pero es seguro que Putin triunfó en Nadia. El pueblo ha sido una molestia para él desde que lo perdió en octubre de 2022. Y asignó cientos de soldados rusos, morteros de artillería y otras municiones para retomarlo. Putin logró avanzar hacia Kharkiv nuevamente, pero por poco tiempo. Ucrania no podía dejar morir el asunto de Nadia. Permitir que Rusia controle el pueblo también significaría darle a Putin la oportunidad de ejercer presión sobre una ciudad clave que ya ha sido devastada por la invasión de Rusia. Ucrania tramó y planeó. Durante unos 2 meses, se preparó para una contraofensiva que se convertiría en uno de los logros más destacados de la guerra hasta el momento. El 23 de marzo de 2025, Ucrania contraatacó. ¿El resultado? Rusia fue expulsada de Nadia tras 30 horas para liberar el pueblo. La liberación fue confirmada el mismo día por la Tercera Brigada de Asalto separada de Ucrania. La unidad se formó en 2022 como un grupo de voluntarios. Esto fusionó varias de las fuerzas de operaciones especiales de Azov, o SOVs, formadas por veteranos del ex batallón Azov. Esas SOVs dispersas eran los restos de las fuerzas que Ucrania estacionó en Mariupol durante la invasión inicial de Putin. Rusia logró tomar Mariupol. Las SOVs restantes comenzaron a entrenar nuevos reclutas fuera de la ciudad ucraniana, congregándose en otros puntos estratégicos para los rusos como Kiev, Sumy y Kharkiv. El ejército de Ucrania no tardó en descubrir a estos pequeños grupos de hábiles soldados de las fuerzas especiales. En enero 2023, todos estos pequeños grupos, estos antiguos defensores de Mariupol, se unieron en una sola unidad de combate que pasó a formar parte de las fuerzas terrestres de Ucrania. Su misión era ser una fuerza ucraniana de alta movilidad, bien equipada y entrenada, capaz de capturar cualquier objetivo necesario. La Tercera Brigada de Asalto separada realizó ese trabajo muy bien. Fue enviado de inmediato a Kherson, donde participó en la liberación de la ciudad. Fue una de las primeras unidades ucranianas en informar éxito en combate contra las fuerzas rusas en el territorio disputado de Bakhmut. En septiembre de 2023, la brigada también logró liberar el territorio de Andreevka después de meses de lucha, incluso llegando a repeler un contraataque ruso días después de tomar la ciudad. Para mayo 2024, la Tercera Brigada de Asalto separada afirmó haber matado, herido o capturado a cerca de 600 soldados rusos solo en la región de Kharkiv. No te equivoques, la Tercera Brigada de Asalto separada tenía todas las credenciales que necesitaba. Eran la elección natural para que Ucrania enviara al intentar liberar el pueblo de Nadia y tuvieron mucho éxito. En 30 horas, la Tercera Brigada de Asalto separada liberó más de 1 milla cuadrada de territorio de control ruso. Y casi todo lo hicieron desde el suelo.
El asalto de la Tercera Brigada de Asalto, separada a Nadia, comenzó con fuertes bombardeos de artillería, utilizando una táctica que Putin ha usado tan a menudo. La brigada atacó con un intenso bombardeo a las tropas rusas apostadas en el pueblo. Es probable que muchos soldados rusos basados en Nadia murieran en el asalto inicial. Los que no lo hicieron buscaron refugio mientras más bombas caían, destruyendo la escasa infraestructura restante del pueblo. Con las fuerzas rusas en desorden, la Tercera Brigada de Asalto separada atacó el pueblo. Respaldada por tanques y blindados, la brigada despejó primero los restos de las tropas rusas en Nadia, antes de enfocarse en el bosque aledaño, donde se refugiaron muchos soldados de Putin. Y eso no es todo. El asalto de Ucrania a Nadia también devastó dos de los regimientos de fusileros motorizados de Rusia, el 752 y el 254 del 20º Ejército ruso. Estos regimientos son comunes en el ejército ruso y suelen tener un propósito similar al de la Tercera Brigada de Asalto Independiente. Son móviles y bien equipados, permitiéndoles lanzar operaciones combinadas con infantería, blindados, transportistas y vehículos de combate de infantería. Mientras Ucrania celebra la liberación de un pueblo codiciado por Putin desde el inicio de su invasión, dos de ellos ya no existen. The Kyiv Independent publicó más detalles del éxito de Ucrania en Nadia el 23 de marzo. Compartió un video de Telegram supuestamente grabado por un miembro de la Tercera Brigada de Asalto Separada, mostrando imágenes gráficas del asalto en curso. Las imágenes muestran vehículos blindados ucranianos avanzando en un campo abierto y luego soldados disparando rifles en los bosques alrededor de las casas abandonadas de Nadia. El video, que no se puede mostrar aquí, también presenta a varios soldados rusos fallecidos. Un sombrío recordatorio de los horrores de la guerra y la magnitud de la victoria de la Tercera Brigada de Asalto Separatista. Andriy Beletsky, comandante de la Tercera Brigada de Asalto Separatista, informó concisamente los logros de sus soldados. Según un comunicado, la captura de Nadia le costó al enemigo 2 meses de esfuerzo y la aniquilación de 2 regimientos mecanizados. Beletsky no reveló el número de soldados rusos que murieron durante el contraataque de su brigada, pero ese dato es irrelevante en este momento. De los 147 enfrentamientos a lo largo del frente de la guerra de Ucrania, que tuvieron lugar el 23 de marzo, la liberación de Nadia se destaca como una de las mayores victorias de Ucrania. Eso nos lleva a una pregunta: ¿por qué importa Nadia? Es una pregunta obvia, dado el tamaño reducido del pueblo. Incluso antes de la invasión de Putin, Nadia era una pequeña comunidad agrícola. Eso no parecía brindar ventaja táctica a las fuerzas rusas. Al menos parece así en la superficie. La realidad es que Putin quiere a Nadia desesperadamente porque le permite presionar a Ucrania en otros lugares. Presión que finalmente llevaría a Rusia a Kharkiv. Euromaidan Press aborda el éxito de Nadia en Ucrania en su informe. Señala que la captura del pueblo ofrece a Ucrania varias ventajas tácticas, incluyendo la capacidad de monitorear y controlar el río Black Serbets. Desde ese río, Ucrania también puede vigilar los asentamientos de Ryorodka y Sujariln, ambos actualmente bajo ocupación rusa. Eso es enorme para Ucrania. Con Nadia en su poder, tiene una zona de preparación para futuros ataques contra otros territorios controlados por Rusia. Putin estará furioso. Las fuerzas de Rusia ya estaban estiradas en Luhansk, especialmente porque su líder creía tener casi el control total de la región. Nunca esperó que Ucrania contraatacara en Nadia tan pronto después de que sus tropas tomaran el pueblo. Los soldados rusos podrían enfrentar más ataques de una brigada ucraniana con experiencia en liberar territorios que Rusia creía controlar. Ucrania logra presionar a las fuerzas rusas con esta captura. También reduce la presión sobre sus propias tropas. Capturar a Nadia implica que Rusia no podrá usar el pueblo como zona de preparación. Esto implica que las tropas de Putin no pueden iniciar el ataque mecanizado en Kopanke, lo que, a su vez, hace más difícil para Rusia avanzar hacia otros asentamientos que se dirigen en la dirección de Kharkiv. Según Volodymyr Fokin, comandante del primer batallón de asalto de la Tercera Brigada de Asalto Separada, se ha establecido una línea defensiva y asegurado posiciones más ventajosas para la defensa. Esa defensa será necesaria porque Putin quiere Kharkiv, aunque diga lo contrario. En mayo de 2024, Putin culpó completamente a Ucrania por su invasión a Kharkiv. En un video publicado en el sitio web oficial del Kremlin, se culpó a Ucrania por lo que está sucediendo en Kharkiv. Porque han estado bombardeando y, lamentablemente, continúan apuntando a barrios residenciales en las áreas fronterizas, incluyendo Belgorod. He dicho públicamente que si esto continúa, nos veremos obligados a crear una zona segura y sanitaria. Eso es lo que estamos haciendo. Putin está hablando por ambos lados de su boca aquí. Por un lado, está afirmando que Rusia no tiene planes sobre Kharkiv y no tiene la intención de tomar la ciudad.
Eso no concuerda con el hecho de que el 24 de febrero 2022 lo vio enviar 20.000 soldados desde el Oblast ruso de Belgorod para capturar la segunda ciudad más grande de Ucrania. Intentó y falló. Antes afirmaba que Rusia nunca quiso a Kharkiv en primer lugar. Por otro lado, afirmó que deseaba la ciudad sin ninguna agenda expansionista. Se supone que Kharkiv debe convertirse en una especie de zona desmilitarizada entre Ucrania y la región fronteriza de Belgorod, permitiendo a Putin evitar que Ucrania entre en territorio ruso. Como suele ser el caso, todo es doble discurso de Putin. La realidad es que quiere Kharkiv por muchas razones. Como la segunda ciudad de Ucrania, su captura será un gran impulso moral para las tropas rusas y desmoralizará a Ucrania. Putin también admite que quiere convertir a Kharkiv en un amortiguador. Según sus declaraciones de mayo de 2024, Ucrania ha invadido el Oblast de Kursk en Rusia y ha lanzado múltiples ofensivas contra Rusia en Belgorod. Capturar Kharkiv, para lo cual Nadia fue un componente clave, aliviaría la presión sobre las tropas de Putin. Pero, quizás lo más importante, capturar Kharkiv sería una victoria simbólica masiva para Putin. En 2014, cuando Putin anexó Crimea, activistas prorrusos tomaron brevemente el poder en las ciudades ucranianas de Donetsk y Luhansk. También lo intentaron en Kharkiv, pero fueron expulsados rápidamente de la ciudad. Estos incidentes provocaron una corta guerra en la región de Donbass, con Kharkiv como punto focal clave para el ejército ucraniano, reporta Deutsche Welle. Rusia perdió esa corta guerra. Al hacerlo, Putin perdió la oportunidad de reclamar la segunda ciudad de Ucrania y poner sus manos en varias instalaciones militares en y alrededor de Kharkiv. Estos incluyen un depósito de armas de la era soviética y una base aérea que Putin podría usar para atacar otras ciudades ucranianas, incluyendo Kyiv. No creas a Putin cuando dice que no quiere Kharkiv, ahora que ha reavivado la guerra en Ucrania. La ciudad es una prioridad para él. Nadia fue crucial para tomar Kharkiv, al brindar a los rusos una zona de preparación y rutas hacia otros poblados. Eso podría haber permitido a Putin rodear y asaltar la ciudad. Hablamos de la moral antes. Esa es otra razón clave por la que es crucial que Ucrania tome a Nadia. Esto brinda a Ucrania un gran impulso de confianza cuando más lo requiere. The Telegraph destaca la importancia de lo que logró la Tercera Brigada de Asalto Separada cuando señala que tomar a Nadia es un éxito raro. En un área casi totalmente controlada por Rusia, desde la invasión de 2022, Nadia es el primer pueblo que Ucrania ha logrado retomar completamente en el Oblast de Luhansk desde que Putin lanzó su invasión, lo que hace que la victoria de la Tercera Brigada de Asalto Separada sea enorme. La toma de Nadia permite a Ucrania concentrar sus esfuerzos en otros asentamientos controlados por Rusia en Luhansk, como se mencionó antes. Sin embargo, llega en un momento en que el deseo de guerra con Rusia parece menguar en Ucrania. Al menos eso es según la agencia de medios Agencia de Información Telegráfica de Rusia. El 17 de marzo, informó que la moral del ejército ucraniano estaba por los suelos tras su supuesta derrota en Kursk. Esa parte del informe puede ser cierta. Según Agencia de Información Telegráfica de Rusia, Ucrania había recuperado alrededor del 86% del territorio que tomó durante la contraofensiva en Kursk. Eso fue un gran golpe para Ucrania. Confiaba en retener Kursk para usarlo como palanca sobre Putin en futuras negociaciones de paz. Las afirmaciones de Vitaly Ganchev, un ex oficial de policía ucraniano, son cuestionables, al igual que sus motivos para hablar sobre la moral ucraniana. ¿Por qué? Bueno, se convirtió en un colaborador prorruso cuando Putin lanzó su primera guerra contra Ucrania y esencialmente ha sido un propagandista del Kremlin. Desde entonces, Ganchev le dijo a Agencia de Información Telegráfica de Rusia: cuando los soldados ucranianos son tomados prisioneros, hablan sobre las dificultades en el ejército ucraniano. Las tropas en el campo de batalla están bajo presión de sus comandantes y unidades de bloqueo de retirada, de batallones nacionalistas y apenas pueden hablar. La moral está por los suelos, especialmente tras las derrotas en el frente, como en la región de Kursk. Es razonable que el ejército ucraniano esté desmoralizado y torcido hacia la agenda de Putin, como afirma Ganchev. Hay algo de verdad en sus palabras. Ucrania enfrenta un problema de moral. Los informes estatales responsables proporcionan un examen más confiable de este problema. Según la encuesta de Gallup de noviembre de 2024, el 52% de los ucranianos consultados expresaron su deseo de terminar la guerra con Rusia. Aunque parece obvio, ese es el aspecto más importante de esta estadística. De los 52 que quisieron terminar la guerra, prefirieron que el fin llegara mediante negociaciones de paz en lugar de continuar luchando. Esos números son notables porque representan una disminución sustancial en el apetito de Ucrania por luchar desde que Putin lanzó su invasión. En 2022, una encuesta de Gallup reveló que el 73% de los ucranianos deseaban continuar la lucha contra Rusia. En 2023,
Ese número había bajado a 63, que sigue siendo una mayoría sustancial. Pero también destaca cuánto impacto negativo ha tenido la guerra de desgaste de Putin. Un año después, menos personas deseaban continuar luchando, lo que indica que los ucranianos comunes están ahora desmoralizados. Tras unos 3 años de conflicto, aquí es donde entra en juego la semilla de verdad de Ganchev. Surge esa desmoralización. Los ucranianos han visto gran parte de su territorio invadido o bombardeado por soldados rusos, y también han presenciado una contraofensiva fallida de su país durante el verano de 2023. Recientemente, el impulso moral ganado por la captura de territorio en Kursk ha sido revertido. Con la ayuda de soldados norcoreanos, Rusia está expulsando a las fuerzas ucranianas del Oblast. Nadia gana importancia debido a estos dilemas morales. Según el Telegraph, Ucrania logró su primera victoria significativa en Luhansk desde que comenzó la invasión de Putin. Ha tomado un territorio clave que ha llevado a un alto costo material para las fuerzas de Rusia y puede dar a Ucrania la capacidad de avanzar más profundamente en Luhansk. La moral puede estar baja por los eventos en Kursk. Pero al recuperar Nadia, el ejército de Ucrania ha enviado mensajes importantes tanto a Putin como a su propio pueblo. Para Putin, el mensaje es claro: Ucrania seguirá luchando. Peor aún, para el líder de Rusia, ahora está centrando sus esfuerzos en territorio. Putin pensó que Rusia había asegurado. Sus planes para Kharkiv fracasaron, y ahora podría enfrentar una ofensiva ucraniana renovada en Luhansk. Para los ucranianos, el mensaje es nunca perder la esperanza. Rusia está intensificando sus asaltos en 2024 y la pérdida de territorio en Kursk duele. Pero Ucrania puede y ha experimentado victorias clave contra las fuerzas de Rusia. Nadia es ahora un ejemplo de por qué Ucrania continúa su lucha. El pueblo podría ser clave en los esfuerzos de Ucrania para defender Kharkiv y retomar Luhansk. Pero, ¿qué piensas sobre la victoria de la Tercera Brigada de Asalto separada en Nadia? ¿Es esto un gran triunfo para Ucrania en la defensa de Kharkiv y su intento de recuperar Luhansk? ¿Qué hará Ucrania a partir de aquí? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a The Military Show para estar al día sobre los enfrentamientos entre Ucrania y las fuerzas invasoras rusas.